Gracia y paz sean a todos ustedes, mis amigos y hermanos. Gracia y paz del Señor a cada uno de ustedes, amigo y hermano oyente que nos escucha o nos ve por YouTube. Esperamos que la paz del Señor y la gracia y su misericordia estén con cada uno de ustedes. En este programa más del viernes, sección juvenil de Mundo Cristiano, quien les habla, su amigo y hermano Dalvin Carrasco, que siempre está bien acompañado por Laura Rodríguez. Ay, yo pensé que tú ibas a decir mi nombre. por Laura Rodríguez, y aquí estamos un día más esperando que el Señor nos ayude a comunicar sus verdades a través de la palabra del Señor, esperando que este programa, igual que los de todos de este mes, que estamos en un nuevo mes y un mundo cristiano en este nuevo mes, sigue proveyendo de unos temas que para la edificación de la iglesia y este mes estamos tratando el tema del andar del cristiano. Le sugerimos que usted tome su Biblia, si puede, en este momento, si no está en su carro de concho, si no va Así camino a es. su trabajo o está en su hora de almuerzo, tome su Biblia y pueda anotar ahí las citas y más adelante estudiarlas, así como hacían los de Berea, que comprobaban lo que Pablo decía. Así también usted pueda comprobar si nosotros estamos conforme a la palabra del Señor, porque usted tiene en sus manos el manual de vida y conducta, de fe y práctica. Así es. Así que esperamos que este programa, que es auspiciado por la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en la Espaillat número 86, pueda ser de bendición a su vida y que usted pueda ser bendecido y pueda ser edificado por este programa. Laura. Así es. Sí, ustedes saben que para mí es un privilegio, un honor, gracia merecida que el Señor nos da de poder estar aquí y hablar su palabra, ¿verdad Así que sí? es. Qué bueno que lo podemos hacer juntos en este espacio para poder llevar la palabra del Señor a usted que nos está escuchando o que nos está viendo por nuestro canal de YouTube Mundo Cristiano IDP. Gracias por estar ahí en sintonía. Dalvin, yo siempre recibo esos feedback de como los estamos escuchando. Así es. Escucho su programa y nosotros decimos gloria sea al Señor. Porque esto no es para nosotros, todo lo que hacemos es para gloria del Señor y para edificación de usted que nos está escuchando. Por eso le instamos, así como dice Dalvin, de que usted si está en su oficina, en su hora de break, ¿verdad? Del trabajo, donde se encuentre, que pueda tomar anotaciones de lo que estaremos diciendo, de las citas que estaremos hablando, porque la palabra del Señor es aquella que confronta. Toda la escritura es la inspiración de Dios. Así que de ella es que usted y yo debemos de regirnos y de eso se trata este mes. Así es. ¿Verdad que sí? El tema central de este mes. El tema central de este mes, que lo repito, es el andar del Así cristiano. es. Así que vamos a tratar este tema, que es bien interesante. El tema del día de hoy es el caminar del joven cristiano. Estamos en el espacio juvenil, pero todo aquel que se considere joven y quiera Escuchar, ¿verdad que sí? escuchar este tema, sentirse identificado, puede hacerlo. Así que vamos a tratar uno de los versículos claves que tenemos de este tema. Se encuentra en Romanos 6:4, donde Ujú. dice: pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que asimismo, como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Así Entonces, es. Y me gusta este tema porque los jóvenes necesitamos, así todos, es. ¿verdad? Los que, así como tú decías anteriormente, aquellos que se sienten joven, ¿verdad? Un espíritu joven, pero los jóvenes en edad, en edad, necesitamos escuchar esto por los retos que tenemos en el día a día, así como todos, pero yo creo que Así a es. nosotros los jóvenes nos concierne enfatizar tanto en esto y cómo nosotros debemos andar, no llevar una doble vida, no estar en dos aguas, sino ir en un caminar cristiano que dé fruto de que somos verdaderos cristianos. Y así como tú mencionabas, Romanos 6:4, también en Gálatas 5:16, que es una de las citas claves de este mes, dice así: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Vuelvo y repito esa parte: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida.
Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu, Así que es es. hacer el bien. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo buenas intenciones. O sea, aquí Pablo nos llama. Sus buenas intenciones, perdón, para nosotros llevar en base a nuestra concupiscencia estas intenciones, sino que nos dejemos llevar, así como Pablo le decía a los Gálatas, no se dejen llevar por sus impulsos pecaminosos, sino déjense guiar por el Espíritu Santo. Que qué bueno que lo tenemos. Así es. Bueno es que tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro consolador, y me encanta cuando el Señor iba ascendiendo al cielo y les decía a sus discípulos y a aquellas personas que se encontraban ahí, yo no los voy a dejar solos, esperen que vendrá otro que estará con ustedes. O sea, los discípulos podían estar con Jesús, pero quizás no todo el mundo podía estar con Jesús. A Jesús estaba rodeado de muchas personas, lo aglomeraban muchas personas, pero no podían tocarlo, no podían estar directamente con Él. Pero qué bueno que Él nos dejó el Espíritu Santo que nos puede guiar a toda verdad y cómo llevar un caminar del cristiano correcto. Por eso me gusta a mí la escritura, lo que me dice es que la vida del cristiano o el andar del cristiano empieza con un paso que es el arrepentimiento y la fe en el Señor. Es decir, que la vida literalmente del cristiano se basa en el arrepentimiento y la fe. La fe, me gusta Pablo, eso me llegó ahora. Pablo lo relaciona que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, es decir, vano es lo que estamos haciendo. Pero el arrepentimiento viene cuando nosotros damos muerte a nosotros mismos, porque es un cambio, me gusta la palabra, como es un cambio de mente, un cambio de mentalidad. Entonces, como nosotros, me gusta en Efesios... Y eso no se produce solo, Dalvin. No, eso es lo hace el Espíritu Santo en la vida de para nosotros, que nos da un nuevo nacimiento para arrepentimiento. Y eso lo podemos ver en Efesios 2:1, que dice, Él los dio vida a ustedes cuando estabas muertos en delitos y pecados. Él, el Señor, nos dio vida a nosotros muertos, es decir, fuimos resucitados. Entonces, si lo relacionamos con tener esa nueva vida que leíamos en Romanos, que nosotros morimos con Cristo para que como Cristo resucitó, también resucitemos, para que empecemos a vivir una vida que no es la nuestra. Y eso cabe resaltarlo. Nosotros vivimos una vida que no nos pertenece. Nosotros vivimos la vida de Cristo. Recordemos que si con Cristo estoy juntamente crucificado, por lo tanto ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí se resume el andar cristiano. Mi vida no es la que yo debería vivir, sino que yo estoy viviendo la vida de Cristo. Por lo tanto, en el día a día yo tengo que vivir viendo, como decíamos detrás de cámaras, cómo vivió Cristo. Cristo vivió de esta forma, por lo tanto, si yo estoy viviendo la vida de Cristo, yo debo de reflejar su forma de vivir. Debo reflejar que ahora mi vida no es controlada por los deseos, como leíamos, que ya no estoy sujeto a la carne, sino que estoy sujeto al Espíritu. Esa es otra. Y ustedes han muerto a la carne y están vivos para Cristo, vivos para el Espíritu. Por lo tanto, para ir tomándole pie a cómo deberíamos nosotros vivir el día a día, los jóvenes cristianos, el primer ejemplo debería ser vivir para Cristo, vivir la vida que Cristo viviría. Y nuestro mayor ejemplo está en la palabra del Señor, Así que fue Jesucristo. Entonces, ya sabemos que debemos, para empezar, vivir en arrepentimiento y fe que viene del Espíritu Santo, que nos permite vivir una vida conforme al Señor. Segundo, ahora debemos nosotros caminar como Cristo caminó. Ahora entonces sabemos que en este mundo encontraremos aflicción, que es es algo que nos dejó Cristo, que nos dijo, en este mundo encontraréis aflicción. Van a tener aflicción, pero confíen. Pero confiad, esa es la segunda parte. A mí me encanta que la palabra nunca te deja solo. Te dice, te da va a pasar esto, pero aquí está el resultado. Yo siempre voy a decir que es como, te llega una pregunta, pero la respuesta siempre va a estar. Exacto. O te produce tú un versículo, leyendo un versículo, te hace crear una pregunta, pero luego en la parte B te da la respuesta.
Y Por es eso es que no podemos sacar los versículos de contexto. fuera de contexto. Exacto, no podemos Hay que tomar una leer. sola parte Así de la es, escritura y olvidarnos del resto. así es. Eso es lo que nos dice la escritura. Si ahora vivimos por Cristo, aunque vamos a pasar aflicción, debemos confiar, Ujú, porque Él ha vencido al mundo. así es. Vivimos, esto es, mi mamá me corrige cuando uno dice que no, que la vida de cristiano es difícil. Y ella dice, no, no, Él dijo primero, mi yugo es fácil, ligera es mi carga, la de Él, que es la que nos pasa a nosotros. Venid de mí los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Y también me dice que si yo tengo que vivir la vida de Cristo, ya Él venció. Él venció y entonces nos entrega a nosotros una nueva vida. Por lo tanto, el caminar podrá verse difícil cuando no nos alineamos al propósito del Señor, cuando no andamos los pasos de Cristo. Es como que alguien caminó y dejó huellas. Tu trabajo ahora es poner tus pies en donde están las huellas, siguiendo las pisadas del maestro. Hay, Ujú, hay temas que ujú. yo he escuchado que lo dicen, siguiendo las pisadas del maestro. Pero el punto que yo quería llegar es que este andar tampoco es por nuestra propia fuerza, no es nosotros solos. En ese sentido yo estoy de acuerdo con la postura sinergista, que es que en la santificación, el andar día a día, el Espíritu nos guía y nosotros actuamos. El Espíritu nos muestra el camino, nosotros actuamos. Si hemos sido sellados, tenemos el Espíritu, que es las arras de vuestra salvación, De creo que vuestra dice. salvación. Es como el aval de vuestra salvación, el Espíritu. Si hemos sido vivificados, ahora tenemos el Espíritu Santo y a mí me gusta que el Espíritu, ese Espíritu nos va a guiar a toda verdad. Ujú. El Espíritu es que nos va a guiar a toda buena obra. Hay una escritura que dice, Él pone en ustedes el querer como el Como hacer. el abuser. El querer hacerlo es un don de Dios y el hacerlo también es un don de Dios. O sea, si yo actúo de forma correcta en mi vida, en el día a día, estoy actuando conforme al Espíritu y eso se nota. Tú notas cuando una persona que ha dicho de ser cristiana Ujú. vive conforme a las Escrituras y notas también cuando no. Yo tengo una escritura que se encuentra en Santiago y siempre la recuerdo. Santiago 1, versículo 6 dice, Ujú. está hablando de pedir, de la fe. Dice, pero que pida con fe, o sea, cuando tú te falta de sabiduría, pide al Señor, pero pide con fe, no sin dudar o no dudando, porque el que duda es semejante a las olas del mar, impulsado por el viento y es echado de una parte a A otra. otra. Ese versículo es interesante porque me dice, el que duda, y eso lo vemos hoy en día aquí en este camino cristiano, el joven que está dudoso de su fe, de la fe que ha confesado, va a estar en una inestabilidad constante. Tú lo ves como un joven que cuando tú le preguntas si tú eres salvo, él te dice, sí, pero no, tú eres salvo, sí, Cristo me salvó. Es decir, si yo estoy seguro de mi salvación, yo voy a andar firmemente por este camino. Hay una seguridad. Hay una seguridad de que yo tengo que andar como cristiano. Y eso se nota, esa línea de ese muchacho es recto, tiene plomo. O ese muchacho desde que se convirtió dejó de vivir así, o dejó de engañar, o dejó de hacer algunas cosas. Y ahora él es recto. Ujú. Pero eso se nota en el andar cristiano. Y no quiere decir que ese joven que ha decidido caminar recto no va a tener sus traspiés o no va a dudar, porque esto no es por nuestra propia fuerza. Y sabemos que nosotros, al haber sido esclavos del pecado y tener una nueva vida, todavía queda hay algunas personas que le dicen pecado remanente o esa naturaleza caída que todavía nos molesta constantemente. Tenemos tres enemigos, el pecado de nosotros, el Ujú. mundo y el diablo. El pecado que está afuera, el pecado que está dentro de mí, que es mi concupiscencia de maldad, y el diablo que es que el tentador o el acusador. Cuando tú caes por tu concupiscencia, como dice Pablo, la concupiscencia da nacimiento al pecado y el pecado trae su obra completa con la muerte. Con la muerte. Entonces, cuando uno cae en este camino, tiene la opción de que tenemos un abogado y ahí entonces nos podemos levantar. Pero entonces entra el acusador, que como tú lo ves como un juicio, el Ujú. abogado defensor y el acusador ante el padre. El acusador dice, mira cómo cayó, míralo. Entonces esa es parte de la vida cristiana, por eso es Pero lo... ahí tenemos uno que ya nos ha justificado y que con esas Exacto. llagas
Nos ha limpiado. nos ha limpiado, Así esa es. sangre nos ha limpiado. Y ese es otro punto, de que ya nosotros somos hijos. El Padre nos ha adoptado como hijos por el sacrificio de Cristo, que esa es la Ujú, justificación. Fuimos nombrados justos delante ujú, del Padre, que es el juez, por el sacrificio de nuestro abogado que es Cristo. Y él no, yo sufrí por él para que él viva por mí. ujú. Es decir, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Y Dios. me gusta que tú menciones esa parte, porque hacías un comentario hace un tiempito atrás. Era concerniente a que nosotros estamos realmente en un mundo donde vamos a poder pasar aflicción. Y el mismo Señor, amado Señor, Así es. nos lo dice y nos los revela en su palabra, que nos dice, "No, ustedes van a tener aflicción, Sí, ustedes van a ser perseguidos por mi nombre, o sea, van a llorar, van a sufrir, van a padecer por mi nombre. Pero ahora bien, ustedes, yo he vencido al mundo y si ustedes como jóvenes, en el caso juvenil, ¿verdad? Por tú ser cristiano, te juzgan, te señalan en la universidad, porque a mí me llegó a pasar, sí, o sea, nos llega a pasar. yo llegué a tener en la universidad, gracias al Señor le doy, porque me permitió estar en una célula donde yo podía llevar la palabra al Señor en el tiempo de break de las materias. Ahí nos reuníamos un grupo de hermanos con un ministerio a poder llevar la palabra del Señor. Y había muchos que se quedaban, pero Oh, habían otros que te miraban y hasta te decían, pero tú no ves que eso no está funcionando, porque quizás nada más nos podíamos reunir las líderes que estábamos ahí. sí, Los demás estudiantes no iban, pero habían otros días que sí nos juntábamos todos. Pero todo esto quizás te puede desanimar. Ahora bien, el andar de cristiano es firme de así es. saber cuál es tu propósito. Tú eres cristiano, tú has sido salvado por gracia, por misericordia del Señor. Así ha sido revelada a tu vida la palabra del Señor. Entonces, yo con seguridad, no importa que me desanime, no importa que en este camino, que más adelante vamos a estar hablando de eso en los programas que vienen por ahí, Sí, van a ser muy interesantes, así que estén al pendiente de los programas de los viernes, de todos, ¿verdad? Pero de los viernes específicamente, el espacio juvenil, porque vamos a estar hablando de un libro, sí, muy de interesante un que libro habla de eso. que habla de eso, así que estén ahí al pendiente. Y es que vamos a pasar muchas veces, pero si tú estás agarrado a la vid verdadera, Así es. nada te va a mover. Si tú estás en la roca firme, tú vas a saber a quién acudir en esos momentos. Y eso va a pasar, pero tú vas a saber cuál es tu refugio, cuál es tu fortaleza y vas a estar firme en eso. Así le decía yo a los adolescentes la semana pasada, que es como la parábola del sembrador y la semilla, el que Ujú, cayó sobre pedregales, que no se expandió. Les hablaba de las raíces, de cuando tú puedes, cuando ellos ven árboles o ramas, que tú la puedes arrancar y sale con todo y las pequeñas raíces que ujú, tiene. Pero yo le hacía la similitud de que un árbol bien arraigado a la tierra, a la tierra profunda, con sus raíces bien profundas, cuando tú tratas de sacarlo, por más que se mueva, o la palma, lo podemos ver, que aunque vengan vientos ujú, y ella baile al son de los vientos, su base está ahí, sigue ujú, atada a la base, que es que tiene sus raíces bien profundas. ujú. Y eso me dice la escritura, hace esa misma similitud. Aquel que está plantado junto a aguas, es como árbol plantado junto a aguas De reposo. es un Ajá. árbol plantado junto Ujú. a aguas, que sus raíces y están bien profundas y su hoja no cae, nos da todas esas características que son propias de un cristiano maduro y fuerte, arraigado en la palabra del Señor. Y para ser un cristiano maduro, que eso se confunde mucho, no es por la edad, o sea, en el Mm, sentido de que no es por, claro está, hay influencia de la vida que tú has vivido, cómo tú la puedes, experiencia, de la claro. experiencia, del camino que has alcanzado, pero en el camino del cristiano joven, tú puedes llegar a una madurez antes de a una vejez. ¿Por Ujú. qué lo digo? Porque podemos llegar a encontrar personas de gran edad, o sea, de avanzada edad, pero que todavía no son cristianos maduros. Sin embargo, encontramos jóvenes,
podemos encontrar jóvenes. Eso pasa mucho con los misioneros Ujú. que van a predicar la palabra en otros lugares, que tienen una buena base, que están bien arraigados, que se le puede llamar cristianos que son maduros espiritualmente, aunque nos falta mucho de experiencia, claro está. Por eso la escritura me llama a bajar la cabeza ante las canas. O sea, el que tiene más experiencia, uno tiene Ujú. que hacer referencia, aunque al que tiene más experiencia tanto de vida como de lo espiritual. Pero un cristiano joven que ha alcanzado un cierto grado de madurez en este camino, a corta edad, cuando llegue, si permanece en los caminos, cuando llegue a ser mayor, puede ser un consejero de la iglesia, puede ser un diácono, una de esos que uno le puede decir, una persona bien formada que está dispuesta, no pastor, en ese sentido uno siempre piensa como en pastor, pero hay ancianos de la iglesia que están dispuestos a aconsejarte, y cuando tú vas a esos ancianos, ellos lo que te dan es los ejemplos que han vivido. Yo pasé por eso también, pero en ese momento yo lo que hice fue agarrarme de la palabra del Señor. Y eso es el manual que tenemos, como decíamos al principio, el manual de fe y práctica. Tenemos la palabra del Señor. Y un cristiano que no se sujeta a la palabra del Señor, que no se somete, que no tiene disciplinas espirituales, orar constantemente, ayunar, asistir a su Ujú. iglesia regularmente, Ujú. Ujú. al final en su andar va a encontrar tropiezos día Ujú. con día. Es imposible que una persona que no se somete a la escritura, siendo el paréntesis, que es Ujú. cristiano, que dice Ujú. ser cristiano, que no se somete a la escritura, que no tiene una vida de devocional personal, Ujú. que no se congrega constantemente, pueda tener un andar, como nos dijo el Señor, con un yugo fácil y una carga ligera. Ujú. Porque él lo que va a hacer es a tomar él su propia, él lo está haciendo, tomando él su propia carga, porque él dice, no, yo no, la escritura sí lo leo, pero a veces, o sea, que el ejemplo de vida que tenemos aquí, que por ejemplo en Proverbios, que te da tanto Proverbios para el joven, escucha a tu padre, honra a tu padre y a tu madre, hijitos míos, todo eso, esos consejos que nos dan las escrituras, tú eliges ponerla de lado y guiarte de tu propio entendimiento. Eso es andar de un necio. Aunque tú se digas que eres cristiano, es andar de un necio. Por lo tanto, si yo tengo las escrituras, si yo quiero caminar, tener un camino, no vamos a decir que es un camino sobre almohadas, No, para nada. pero va a ser un camino más sencillo cuando yo puedo decir, Abba Padre, que eso es algo que tenía aquí. Si hemos sido adoptados, si no hemos dado un espíritu de adopción, como nos dice Vamos a poder en llamar a Romanos, nuestro Dios en Romanos Padre. 15, en ese momento de aflicción yo puedo clamar al Señor. Digo, oh Señor, ayúdame con esta situación. Y el Señor es fiel y justo, como decíamos al principio, que el que ora, Y privilegiados somos y nosotros que podemos hacerlo, que porque podemos los hacerlo. profetas y en el Antiguo Testamento ellos se acercaban al Señor con otras palabras, porque Así no es. había esta cercanía. Cuando tú le dices Padre o le dices No, es que el primero que llegó diciéndole Padre era Cristo, era porque es el que Él Cristo, nos trae, nos abre las puertas. exactamente. Entonces, después de ese sacrificio, pues, y roto ese velo en Así dos, es. nos fue abierto, nos fue dado acceso al trono de la gracia y poder acercarnos al Padre para poder hallar oportuno socorro y poderle llamar Padre, Exacto, así es. poderle llamar Padre, porque hemos sido adoptados como hijos. Para mí esto ha sido un programa de reflexión, más que Así como una es. introducción a los temas que vendrán, porque como les recordamos que dijo Laura, vamos a estar tratando acerca de un libro muy interesante. Quédese ahí atento para que sepa de este libro que tiene muchas alegorías bien bíblicas y que podemos Ujú. extraer Ujú. de ello y compararlo con la palabra de Dios acerca del andar diariamente del cristiano. Ujú. ¿Algún consejo final a los jóvenes? Ninguno. Yo le aconsejo, como decíamos, agárrese de la palabra de Dios, perdón, congréguese constantemente, porque es mejor caminar acompañado que caminar solo este camino de la fe. La batalla de la fe es aparte, cada uno lo hace, pero cuando caminamos debemos hacerlo todos juntos. Por eso somos un rebaño, por eso somos un cuerpo, por eso el Señor nos manda a estar pendientes los unos de los otros. Así que si queremos como jóvenes caminar de forma correcta, o andar en el andar cristiano, debemos estar agarrados, cimentados a la palabra del Señor y estar mano a mano con nuestros hermanos, porque es hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Así es. Así que sin más, Dios le bendiga. Darwin Carrasco, Dios les bendiga. Laura Laura Rodríguez. Rodríguez.